Si hay un lugar en la ciudad de Bogotá que sea temido por los conductores, es el puente de la calle 100. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast para no dormir. En el encuentro de hoy tendremos la oportunidad de hablar de algunos personajes que se caracterizan por su fe y su benevolencia, pero en algunos casos, contados casos, también se demarcan por algunos comportamientos malignos. Algunos se pueden dar por posesiones, otros se pueden dar por simples fantasmas. Hoy hablaremos de monjas fantasmas, como la que aterroriza a taxistas y conductores en el puente de la calle 100 en Bogotá, donde cuenta la leyenda, aparece en las noches lluviosas y frías de la ciudad de Bogotá una monja vestida de negro que le marca la parada a los conductores y especialmente a los taxistas. Y siendo Bogotá una gran metrópolis, debería preocupar a este tipo de personas como conductores y taxistas más la inseguridad que agobia la región, pero cuentan que en las noches y madrugadas por este sector, por el puente de la calle 100, no transitan taxistas normalmente, ya que dicen que al ver esta aparición, sin importar que sigan de largo, no le presten atención, ni siquiera se inmuten ante su presencia, esta monja les aparece sentada en el asiento de atrás. Los conductores, al observar a esta mujer vestida totalmente de negro, observándolos por el retrovisor, pierden el control de sus vehículos, causándoles accidentes y en algunos casos hasta pueden perder su vida. Pero cuenta la leyenda que el fantasma de esta monja perteneció en vida a una mujer que estaba recluida en un convento porque su padre la obligó. La monja intentó escapar y en su vida sufrió una violenta muerte, lo que causa su aparición en este sitio específico. También déjeme llevarlo hacia Costa Rica, hasta el Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales más antiguos de todo el país. Lugar que, como muchos hospitales antiguamente, estuvo administrado por órdenes de monjas y sacerdotes, dependiendo del caso, claro está. En este lugar narran visitantes, residentes y trabajadores que existe una monja que se le suele presentar a las personas con un vaso con agua en la mano. Esta mujer usualmente se le presenta a personas que se encuentran enfermas o están en recuperación. Cuenta la leyenda que el fantasma de esta monja aparece allí porque en vida le negó a una persona moribunda un vaso con agua que le rogaba, le imploraba que le diera, mientras ella simplemente con desdén lo miró y lo dejó morir de manera indolente. Por este motivo, la monja se presenta con un vaso con agua, tratando de ofrecer a las personas que cree ella que necesitan un poco de agua, pero se cree que la monja sigue allí porque la aparición es tan fantasmagórica y terrorífica que todas las personas salen corriendo y nadie es capaz de recibir su vaso con agua. Otra parte de la leyenda dice que las personas que han recibido ese vaso con agua y lo han tomado han muerto de manera inmediata. ¿Le provoca un poco de agua? Y antes de continuar, le queremos recomendar que se suscriba y le dé like a los videos, que eso nos ayuda un montón. También te queremos recordar que nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Google Podcast. También nos encuentras en Instagram como para.nodormir y en Facebook como para no dormir.
Continuamos. Y allí mismo en Costa Rica existe otro lugar que no corrió con la misma suerte que corrió el hospital de la historia anterior. En este caso hablaremos del Sanatorio Durán. El Sanatorio Durán sirvió como refugio para personas que sufrieron de la tuberculosis durante la época. También se cuenta o se sabe que fue administrado por las Hermanitas Descalzas. Por este motivo existen algunas narraciones o algunas historias o anécdotas, se les puede llamar, de que anteriormente se solía aparecer una monja o diferentes monjas, porque en las historias se narran todas con una apariencia o traje diferente, la cual o las cuales se dedicaban a cuidar los enfermos en horas de la noche. Cuentan las personas que vivieron la experiencia que muy amablemente las monjas se presentaban en la noche y les atendían. Les aplicaban sus diferentes medicamentos y eran tales los cuidados que el enfermo milagrosamente al día siguiente se levantaba totalmente bien. Y de aquí, de este lugar en Costa Rica, podemos transportarnos directamente a Colombia, al Hospital La María, ubicado en la ciudad de Medellín. Este hospital casualmente también en la época de los 60 se encargó de atender a la población con tuberculosis en la ciudad. Y en la actualidad, vigilantes, doctoras, residentes, enfermeras narran diferentes historias de una monja que les aparece y desaparece enfrente de un momento a otro. Esta terrorífica aparición, a diferencia de las de Costa Rica, no viene para ayudar ni apoyar a los enfermos. Esta aparición no se sabe por qué se presenta, pero lo que sí se sabe es que ha causado terror y miedo en diferentes ocasiones. ¿Le gustaría pasar la noche en este hospital? Y ahí mismo, en la ciudad de Medellín, déjeme llevarle a otro reconocido hospital. Este hospital es reconocido por su buen servicio y calidad, pero también es reconocido por ser muy antiguo y poseer sus propios fantasmas. En este caso vamos a hablar del fantasma de la monja. Este fantasma se suele presentar en el ala de pensionados del hospital. El ala de pensionados generalmente es donde están las personas mayores y en muchas ocasiones, lamentablemente, cercanas a la muerte. En este lugar no es secreto entre enfermeras, camilleros, doctores y vigilantes que suele aparecer una monja. Esta monja se les empieza a aparecer a personas que están llegando a su estado terminal y a sus familiares o acompañantes. Inicialmente se comienza a asomar poco a poco por el vidrio del área o la habitación donde está la persona enferma. Con el paso de los días se comienza a acercar a la habitación hasta finalmente entrar en ella. Cuentan los testigos que generalmente las personas que logran observar a la monja dentro de la habitación son personas que se encuentran muy cercanas a la muerte. Quizá esta monja puede ser una mensajera del más allá o simplemente una representación más de la muerte. Y de Medellín nos transportamos a España, al viejo continente, donde está ubicado el Hospital Virgen de la Macarena, un antiguo hospital que como antiguo tiene sus propias historias, como la que nos narra María. María durante muchos años trabajó en este hospital de Sevilla como celadora. Dentro de sus funciones tenía que recorrer los pasillos durante el día, algunas veces en la noche,
y en los días más atareados incluso le tocaba ayudar como camillera moviendo a los diferentes enfermos o cuerpos de personas que estaban disponibles. En esta particular ocasión, María se encontraba en su hora de cena o de comida con sus compañeros y le solicitaron un cambio de piso, ya que uno de sus compañeros se encontraba muy enfermo y tenía que ser atendido ahí mismo en el hospital. María sin ningún problema aceptó el cambio y terminada la cena buscó a su compañera, la que estaba asignada al piso, para poder ir juntas y así terminar su turno tranquilamente. Cuenta María que entre charlas y bromas tomaron el ascensor y se dirigieron al 7º piso. Muy tranquilas, hablando de los temas de su trabajo y temas de amistades, porque eran conocidas del trabajo, se dirigieron a su piso sin ninguna novedad. Al llegar el ascensor y abrir las puertas, se dieron cuenta que al frente de ellas se encontraba una monja vestida totalmente de blanco, tanto que brillaba, parada mirándolas con una cofia blanca, grande y levantada como se solía usar antiguamente. En ese momento, María y su compañera la saludaron, pasaron a su lado y dijeron buenas noches, mientras la monja comenzó a caminar sin que María y su compañera, según lo narran, escucharan sus pasos. Extrañadas, María y su compañera simplemente observaron la escena y se dieron cuenta que desde la parte trasera de la monja, que para ellas parecía una persona viva, la cofia brillaba aún más. En ese preciso instante, María y su compañera estaban fijándose directamente en la cofia, pero al percatarse bien, la figura fantasmal estaba entrando en las puertas cerradas del ascensor. En ese momento, cuando la monja dio el último paso en las puertas, se dieron cuenta que se había desvanecido en el aire, al frente de sus ojos, y María y su compañera no daban crédito de lo que estaba pasando. En ese preciso instante sintieron cómo se erizaba cada uno de los vellos de su cuerpo y la habitación se tornaba fría, tanto que podían ver su aliento al respirar. Cuenta María que tiempo después, entre charlas con sus compañeros, se dio cuenta que era una aparición recurrente en el hospital y los doctores ya le tenían un apodo, le decían la de blanco. Se cuenta en el hospital que la de blanco suele aparecer en los pasillos del 7º piso solamente cuando en este piso muere una persona. Puede ser una guía espiritual o simplemente, como la anterior, que se presenta en Colombia, una representación más de la muerte. Ahora déjeme transportarle a México, donde ocurrió en el siglo XIX, en la ciudad de Durango, una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes, a pesar de que sabían de que su relación era algo prácticamente imposible, ellos lucharían por estar juntos. Sin embargo, el destino les tenía deparado un trágico final. Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, que había decidido ser monja para entregar su vida en cuerpo y alma a Dios. Un día, desde su dormitorio, Beatriz vio a un apuesto soldado francés llamado Fernando, quien caminaba frente a su convento, y en cuanto sus ojos se cruzaron, se enamoraron a primera vista. Desde ese momento, y sin nunca haber cruzado una sola palabra, ellos tenían todos los días una cita a la misma hora en el mismo lugar. Fernando pasaba frente al monasterio para admirar la belleza incomparable de Beatriz, aunque sea unos segundos, mientras ella
lo miraba desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada tocaban fuertemente la puerta del convento. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró a Fernando bañado en sangre. Beatriz le dio alojamiento y curó sus heridas, pero temía que si salía a las calles lo matarían los soldados mexicanos. Así que lo escondió en su cuarto por unos días mientras recuperaba sus fuerzas. Durante este tiempo, los enamorados vivieron plenamente las mieles del amor, a tal grado que Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él. Pero aún no era el momento, pues la intervención francesa había terminado y Fernando tenía que irse, no sin antes prometer que regresaría por ella. Pero desafortunadamente Fernando nunca iba a regresar. ¿Por qué? Pues porque después de partir, Fernando fue capturado por las tropas mexicanas y fue fusilado. Beatriz no se enteraría de este hecho, por eso todos los días iría al campanario a mirar el horizonte, a esperar a su amado, quien vendría por ella. Cierto día, después de muchos años, dicen que el cuerpo de la monja fue encontrado en la madrugada en el suelo. Dicen que se suicidó, cansada de tanto esperar. Pero su alma sigue esperando en el mismo sitio, ya que se cuenta y existe evidencia fotográfica de que el espíritu de Beatriz sigue esperando por su amado en el campanario de la iglesia, donde se suele ver comúnmente la figura de la monja esperando pacientemente. Y aquí mismo, en México, durante la época de la Nueva España, en el convento de la Concepción, que se encuentra actualmente en la esquina de Belisario Domínguez y Santa María la Redonda, las monjas sufrían todas las noches por una visita inesperada. Encerradas en sus diminutas celdas, cuartos o habitaciones, las monjas podían a través de sus ventanas observar, si tenían el suficiente valor para hacerlo, a una mujer colgada de una rama de uno de los árboles de durazno que había en el jardín. Esto también ocurría si las monjas tenían una misión o un rezo nocturno, que para no despertar a sus compañeras, éstas hacían sus rezos o labores en el jardín. Una vez terminaban, curiosamente, y por la leyenda, se dirigían hacia la fuente, donde en medio de la noche descubrían detrás del reflejo de la fuente una mujer colgada con hábito de monja y la mirada clavada en el suelo, balanceándose entre la brisa nocturna lentamente. Era usual que después de esto las monjas corrieran para avisarle a la hermana superiora o madre superiora sobre lo que había pasado. Pero cuando ésta llegaba, ya el fantasma de la mujer había desaparecido. Antiguamente, en la misma ciudad, habían vivido 3 hermanos: Alfonso Ávila, Gilberto Ávila y doña María Ávila, quien fue conocida después como doña María de Alvarado por razones aún desconocidas. Esta, la más joven, terminó enamorándose de un tal Urrutia, un mestizo que solo buscaba mejorar su posición social e incrementar su fortuna. Sospechando esto, los hermanos se opusieron fuertemente al amorío. Entre los dos le dijeron a Urrutia que no la siguiera pretendiendo, pero este los desobedeció, porque era su hermana quien debía tomar esta decisión. Sabiendo Urrutia que no podían batirse en duelo, se aprovechó de la situación, porque eran de diferentes clases sociales. Los hermanos,
tomaron la decisión de juntar cierta cantidad de dinero y se la ofrecieron al pretendiente para que se fuera a la capital y comprara un terreno en otro sitio donde no los molestara. Urrutia aceptó y se fue a Veracruz, sin siquiera despedirse de la mujer. Por esto doña María se pasó varios días y meses llorando por su desamor. Viendo el sufrimiento del que era presa su hermana, los Ávila decidieron que lo mejor era internarla en un convento como novicia. Una vez en el convento, nunca dejó de llorar por el amor que había perdido, y así, sufriendo por una pasión y una tristeza que eran superiores a su fe, decidió suicidarse cuando descubrió que su amado había vuelto a la ciudad solo para pedirle más dinero a sus hermanos. Entonces le pidió perdón a Dios, trenzó un cordón y se colgó de uno de los árboles de duraznos que estaban ubicados en el patio del convento. Y bien amigos, así llegamos al final de otro encuentro de podcast para no dormir. Gracias por llegar hasta el final y descansen en paz.